Buen día con todos. Si bien el dolor de garganta suele ser muy común en la consulta médica, sin embargo algo tan simple puede tener consecuencias terribles. Hoy hablaremos sobre la faringitis aguda. Esta enfermedad se caracteriza por la inflamación de la faringe, con o sin compromiso de las amígdalas o la úvula. Puede ser causada por agentes infecciosos, como virus, bacterias, hongos, o no infecciosos como el reflujo gástrico, irritantes, trauma o autoinmunidad. Si bien casi un 80% suele ser viral, un 20% es por bacterias, como el Streptococcus pyogenes, afectando al 20% de los niños y un 5% en los adultos, y aproximadamente un 60% de estos sanan solos entre el tercer y séptimo día. Pero hay casos donde debemos ser más acuciosos, cuando el paciente tiene dificultad para respirar o estridor, cuando tiene babeo excesivo, no tolera la vía oral o hay dificultad para abrir la boca. También se suele presentar si es que hay dolor intenso unilateral o si el tercer día de enfermedad el paciente está peor. Pero ¿cómo identificamos al patógeno sospechoso? En las causas virales suele presentarse la tos continua, rinorrea, ronquera, conjuntivitis, diarrea, vesículas o úlceras faringias, o también puede haber eritema sin exudado. Sin embargo, en la de origen bacteriano sí hay exudado de color blanco amarillento, fiebre más de 38,5, adenopatías en el cuello, que suelen ser dolorosas, petequias en el paladar, que son como puntitos rojos, la piel se pone como lija. Incluso algunos manifiestan dolor de cabeza, dolor abdominal. Sin embargo, la tos es nula o es escasa. Para la predicción de diagnóstico, se suele usar escalas como la de Maggi-Sack en base a la edad, los signos y los síntomas, que suelen acumular una cantidad de puntos. Si es menos de 1, hay un bajo riesgo, pero si es más de 3 o 4, hay una alta sospecha. También están las escalas de Farrer-Payne del Reino Unido. Si sale más de 4 o 5 puntos, hay un 62% de probabilidad de que sea una faringitis de origen bacteriano. En casos dudosos, se hacen exámenes como el test rápido o cultivo faringio, o también se puede pedir serología para virus de la Epstein-Barr o PCR para el COVID o influenza. En niños menores de 3 años no se recomiendan las pruebas, porque suele ser más raro, a menos que haya algún familiar cercano que tenga faringitis bacteriana confirmada. Pero ¿cómo ocurre todo este proceso dentro del cuerpo? Inicia con el ingreso del microbio a la mucosa orofaringea, en fomites, cuando alguien enfermo tose o estornuda. Estos se adhieren al epitelio mediante ciertas proteínas. Los virus invaden a la célula, se replican dentro de ella hasta destruirla. Cuando es por causa bacteriana, estas se adhieren al epitelio y liberan enzimas y toxinas causando daño tisular superficial. Esto hace que se liberen receptores inmunes y presenten vasodilatación, haciendo que las defensas del cuerpo, los TLR, lleguen al sitio y liberen citocinas proinflamatorias como las interleuquinas 1 y 6 o el factor de necrosis tumoral. Y eso es lo que causa el malestar general. Como la vasodilatación aumenta más, empiezan a llegar más neutrófilos y si hay bacterias, se produce una lucha. Producto de esta lucha, quedan restos que se observan como exudados purulentos. Entonces los linfocitos B y T reconocen los antígenos microbianos y empiezan a producir más anticuerpos. Por eso es que salen las adenopatías dolorosas. Como en los de causa viral la infección es más difusa, hay síntomas más sistémicos. Y en las de tipo bacteriana suelen ser más localizadas, por eso es que hay dolor y fiebre. Y también se forman los microabscesos, que son las pequeñas placas en la faringe. Todo este proceso dura unos 3 a 7 días y continúa ya la reparación epitelial, a menos que se presente algún tipo de complicación. El tratamiento antibiótico solo está indicado en los de origen bacteriano. Deja de ser contagioso el paciente luego de las 24 horas de tratamiento, así que se acorta la duración y la severidad de la enfermedad, por lo cual también disminuye la transmisibilidad y se evitan complicaciones no supurativas como la fiebre reumática y las supurativas como otitis media, sinusitis o abscesos faringios. Siendo de estas la recomendación en primera línea el antibiótico, que es la amoxicilina, que se da 50 mg/kg día en monodosis o cada 12 horas por unos 10 días. Si se ve que no va a cumplir el tratamiento, una dosis de penicilina benzatínica es una buena opción. Pero si es alérgico a la penicilina, hay otras opciones como las cefalosporinas de primera y segunda o tercera generación, o los macrólidos o lincosaminas, teniendo en cuenta la resistencia de la población local. Si a pesar de eso los síntomas no mejoran, puede ser por una reinfección, un fracaso terapéutico o es que sea un portador crónico.
En casos de que sea fracaso o recurrencia, se reinicia nuevamente el tratamiento por unos 10 días, pero con fármacos resistentes a beta-lactamasas. Pero en caso que sean portadores crónicos, no se sugiere el tratamiento, ¿no? Para el manejo de los síntomas, su paracetamol y ibuprofeno, este último con cuidado si hay deshidratación, porque puede generar daño renal, y hay que evitar la aspirina por el riesgo del síndrome de Reye. Y las medidas de confort suelen ser generalmente hidratación adecuada con líquidos tibios, caramelos o gárgaras de agua con sal en niños mayores de 6 años. Hay tratamientos inciertos como el uso de corticoides. Tienen un ligero alivio sobre los síntomas, pero pueden enmascarar abscesos. Los sprays no se recomiendan en menores de 2 años por el riesgo de metahemoglobinemia o aspiración. Respecto a las terapias alternativas con probióticos, no suele tener tanto beneficio en la mejoría de síntomas. Y cuando se indica una amigdalectomía, para eso tiene que cumplir los criterios de Paradise, que tenga más de 7 episodios de faringitis al año, o más de 5 episodios al año en 2 años, o más de 3 por 3 años, con una fiebre alta, exudado o adenopatías. Hay diagnósticos que no se pueden pasar desapercibidos, como por ejemplo si es que pueda presentar un absceso periamigdalino o retrofaringio, o el síndrome de Lemierre, fiebre reumática aguda, glomerulonefritis postestreptocócica o epiglotitis. En estos casos, la prioridad va a ser la vía aérea. Hasta un 20% de los niños pueden ser portadores de estreptococo sin estar enfermos, y la resistencia a los macrólidos suele superar casi más del 20 al 30% en algunas regiones. Por eso, nunca deben ser de primera línea si es que hay alternativas mucho más seguras. Eso es todo por mi parte y nos vemos. Hasta la próxima.